En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra quinta lección, la tentación y el pecado. Recuerden que estas 12 primeras lecciones las estamos utilizando para vaciarnos del espíritu del mundo. Las 7 lecciones siguientes para conocernos a nosotros mismos, otras 7 lecciones posteriores para conocer a María y las últimas 7 lecciones para conocer a Jesucristo. En total 33 lecciones para consagrarnos a Jesús por María, esto es, renovar nuestros compromisos bautismales. Hoy vamos a hablar de estos dos acontecimientos, estas dos tristes experiencias que tenemos los seres humanos, la tentación y el pecado. Empecemos hablando de la tentación. ¿Qué es la tentación? No es otra cosa que la invitación al pecado. Óyeme bien, no es pecado ser tentado. Hasta nuestro Señor Jesucristo fue tentado. El pecado consiste en aceptar, acceder, comulgar con esa tentación. La tentación simplemente se nos ofrece como una invitación a pecar. Pero está en nuestra voluntad el rechazar esa invitación o el aceptar esa invitación. Si rechazo la invitación, crezco en amor y virtud. Si acepto la invitación a pecar, entonces rompo mi relación con Dios, entonces fracturo mi amor por Dios y asumo las consecuencias de esto. Debemos decir que tenemos 3 enemigos del alma, ya lo habíamos dicho, el demonio, el mundo y la carne, y los 3 enemigos nos tientan. Empecemos hablando de la tentación que viene del demonio directamente. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 2, se nos narra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, donde fue tentado por el diablo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, el diablo tienta. Es más, su acción ordinaria consiste en tentar. Más adelante, cuando hablemos del tema de los ángeles, profundizaremos mucho más en este sentido. Por hoy pensemos simplemente que la acción ordinaria de Satanás es tentarnos. ¿Cómo distinguimos la tentación del demonio? Normalmente es una tentación que aparece repentinamente, es muy intensa y también se va repentinamente. Yo recuerdo, les cuento como experiencia, en una ocasión sé que tuve una tentación directamente del demonio. Iba visitando a una amiga y cuando iba subiendo al segundo piso donde vivía mi amiga, en el descanso entre el primer piso y el segundo piso, tuve una tentación repentina contra la fe, con una especie de convicción interior de que Dios no existía. Pero yo ya había empezado un proceso de conversión, yo ya había experimentado del amor de Dios, pero era una convicción como intelectual de que Dios no existía. Aunque me daba todos los argumentos, yo veía que era como una opresión fuerte. En ese momento simplemente me puse a rezar el credo, hice un contraataque, lo que recomienda San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, y cuando terminé de rezar el credo, la tentación desapareció por siempre. Hasta el día de hoy jamás he vuelto a tener una tentación de fe, jamás. Pero para que entiendan que el enemigo tienta de esa manera. San Francisco de Asís también narra la tradición que tuvo una tentación demoníaca respecto a la lujuria. De hecho, cuando se visita Asís, hay un rosal donde crecen las rosas de Asís, precisamente un rosal donde se revolcó San Francisco de Asís en medio de una tentación de lujuria muy fuerte. Al revolcarse en medio de esas rosas, la tentación huyó y hasta el día de hoy, estamos hablando de 8 siglos después, esas flores, esas rosas crecen sin espinas, son unas rosas del todo especiales.
Entonces, primero, el demonio te puede tentar. Pero también te puede tentar el mundo. Recordemos, por ejemplo, lo que le ocurrió a San Pedro en el momento de la pasión de Cristo. Mateo capítulo 26, versículo del 69 al 70. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio. Adentro estaban juzgando a Jesús. Pedro estaba fuera. Y una criada se acercó a él y le dijo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé qué dices. Miren, por la presión externa, él terminó pecando. En ese caso no era propiamente una tentación del demonio, ni siquiera era una tentación de sí mismo. Era una presión ejercida por el ambiente. Una tentación del mundo. Así funcionan las tentaciones del mundo. Es la tentación que proviene de tu grupo de amigos, es la tentación que proviene de la burla que te hacen porque quieres consagrarte a la Virgen, vivir la castidad, porque no quieres beber, porque no te quieres drogar. Es la tentación que procede de la presión que ejerce el mundo sobre ti para que desobedezcas. En este caso, Pedro desafortunadamente accedió a la tentación. Pero Jesús, en el primer caso, cuando el demonio tentó, Jesús no accedió a la tentación. De ninguna manera pecó nuestro Señor. ¿Ven? En el primer caso el Señor nos muestra cómo resistir la tentación, en el segundo caso Pedro nos muestra cuán débiles somos. También nos puede tentar nuestra carne. Y recuerden que cuando hablamos nosotros de carne no nos referimos a la materialidad de nuestro cuerpo, que es bueno en sí mismo, es un regalo de Dios, sino que nos referimos a la concupiscencia, a la inclinación desordenada que tenemos en nuestro interior y que se expresa precisamente en nuestra carne. Mire lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 15. Ninguno cuando sea tentado diga: es que Dios me tienta, porque Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. El mundo, el demonio, la carne me pueden tentar. ¿Significa que al ser tentado ya pequé? Repito, tentación no es igual a pecado. Tentación no es igual a pecado. Tú puedes vencer la tentación. Yo no sé qué tentación tengas en este momento. Yo no sé si es una tentación de lujuria, yo no sé si es una tentación de soberbia, yo no sé si es una tentación de vanidad, es una tentación de avaricia. No sé si en este momento alguien te está escribiendo a tu WhatsApp y quiere hacerte caer en, no sé, traición tal vez, o de pronto te estás metiendo en unas páginas que quieren dañar tu corazón, o tal vez tienes un ataque de ira y estás a punto de reventar en rabia. Tienes tentaciones, no has pecado todavía. Sentir no es consentir, pensar mal no es querer. Todavía no has pecado y tienes fuerza para resistirlo. Mira lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que tentaciones ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Escúchame entonces con claridad. La tentación no es pecado y siempre tienes fuerza para resistirla. Si caemos no es porque nos superó, sino porque quisimos caer. En el fondo todo pecado es un acto de la voluntad. Quise pecar. La pregunta es, ¿por qué no simplemente le decimos a Dios: líbranos de la tentación? Ya, no quiero volver a tener tentación. En el Padre Nuestro nosotros decimos: no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, pero de la tentación no te pido que me libres, te pido que no me dejes caer. Porque la tentación, cuando es vivida en gracia y es vivida en virtud, trae muchísimos méritos al alma. Digamos 3 beneficios de la tentación superada. Primer beneficio de la tentación superada: manifiesta el amor que le tenemos a Dios. Es muy fácil decirle a Dios: te amo, en la última cena. Pero cuando me están diciendo: tú eres el que conoce a ese nazareno y lo van a crucificar a ti también, ahí ya no es tan fácil decirlo. Y entonces la tentación muestra si le amo de verdad o no le amo de verdad. Y Pedro en este caso mostró que no le amaba todavía suficientemente. Por eso el Señor, después de resucitado, le dirá: Pedro, ¿me amas más que estos? O sea, el Señor va a elevar nuevamente su amor a una dignidad sobrenatural. Entonces nos prueba el amor. Una cosa es en las buenas, otra cosa es en la tentación. Segundo, la tentación nos da humildad, nos trabaja en la humildad, porque piensen ustedes, a veces uno cree que soy muy virtuoso, llevo muchos años en el camino espiritual, yo estoy muy seguro del amor que le tengo a mi esposa, a mí nada me hará caer, y la tentación nos muestra cuán frágiles somos, nos enseña a desconfiar de nosotros mismos y a confiar en Dios.
Pero la tentación también nos enseña a ser misericordiosos, porque muchas veces uno juzga a los demás. Uno empieza a decir, este le falta conversión. Si tiene esas tentaciones todavía le falta. Grandes santos han tenido las tentaciones más terribles y las tentaciones más inimaginables. Y esto el Señor lo permite para que después uno sea misericordioso con las demás personas, para que uno no crea que me las sé todas, para que uno no crea que a mí no me va a tocar esto, yo ya soy muy virtuoso. No, yo que soy frágil, entiendo la fragilidad del otro. ¿Qué hay que hacer con la tentación? Huir de ella. Es mejor que digan aquí huí, a que digan aquí caí. Es mejor que digan aquí corrí, a que digan aquí caí. De la tentación hay que huir, hay que salir corriendo. Hay que salir corriendo y eso no es cobardía, eso es santa prudencia, especialmente cuando hablamos de tentaciones respecto a la carne y tentaciones respecto a la fe. Esas no se enfrentan, se huye de ellas, porque nos pueden vencer fácilmente. Entonces, claro, la tentación nunca superará nuestra fuerza si no nos exponemos a ella. Porque es que es fácil uno exponerse temerariamente y ahí sí que llega un momento donde hay una pendiente resbaladiza a partir de la cual es muy difícil retroceder. Si empieza uno a darse ciertos permisos, entonces te escribe de repente la secretaria y en vez de cortar inmediatamente a las 11 de la noche comienzas a conversar con ella o con esa persona o por el Facebook o aceptas esa invitación. Ven, uno empieza a coquetear con la tentación. Lo que hizo Eva, empezó a coquetear con el tentador y terminó cayendo. De la tentación se huye. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es invitación al pecado. Pero entonces ahora hablemos del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado básicamente es una ofensa al amor de Dios. Miren cómo lo define San Agustín en uno de sus más bellos libros, se llama La ciudad de Dios. Miren la manera de definir el pecado de San Agustín. Es amarse a sí hasta despreciar a Dios. El pecado es amor de sí hasta el desprecio de Dios. Yo me elijo a mí en vez de Dios. Por eso parte el corazón de Dios. Y yo quiero que me entiendas una cosa. Cuando decimos que algo es pecado, no es pecado porque a Dios se le antojó que fuera pecado. No es pecado porque a la iglesia se le antojó que fuera pecado. Es pecado porque te daña, es pecado porque te esclaviza. Y al dañarte, a Dios le duele. A Dios le duele. Yo como papá lo entiendo. Cuando mis hijos se hacen daño, a mí me duele profundamente. Por eso yo le pongo reglas a mis hijos. No le pongo reglas para limitar su libertad, sino para cuidarlos y evitar que se hagan daño. Esos son los mandamientos. No son reglas para coartar, para limitar nuestra libertad, sino para protegernos. Yo vivo en el 5º piso de un edificio, en la 5ª planta de un edificio, y tengo ventanas, tengo un balcón, y todo lo tengo rodeado de una malla. Todo el 5º piso está rodeado de una malla. ¿Por qué? Porque quiero limitar la libertad de mi hijo a que se cuelgue del 5º piso de la ventana, a que se cuelgue del balcón. Qué mal, papá, que quiero limitar la libertad de mi hijo. No, lo quiero proteger. Esa malla lo que hace es cuidar a mi hijo. Así son los mandamientos. Son mallas que Dios nos pone para evitar que nos hagamos daño. Y sin embargo, seguimos siendo libres para hacernos daño. Y sin embargo, seguimos siendo libres para romper esa malla y arrojarnos del 5º piso de cabezas y fracturar nuestra alma. Y alguien cree que cuando una persona peca, entonces Dios le va a decir, imbécil, inútil, ¿cómo haces eso? Piensa tú, por ejemplo, estás en el supermercado con tu hijo, le dices a tu hijo, no salgas corriendo al parqueadero, puede venir un carro y hacerte daño. El niño no hace caso, sale corriendo y el carro le golpea. ¿Alguien pensaría que un papá va a llegar a decirle, mira, te lo dije, ahí dejaste el suelo lleno de tu sangre, levántate? No, el papá llega, toma a su hijo, lo estrecha contra su pecho, lo abraza, llora porque se hizo daño, llora porque se hirió. La desobediencia de su hijo le llevó a herirse. Ese es el dolor de Dios cuando pecamos. El dolor de Dios no es porque le afectemos directamente a Él. El dolor de Dios es porque nos dañamos a nosotros y al dañarnos nosotros le partimos el corazón a Dios, le partimos el alma a Dios. Entonces cuidado, el pecado te daña. A veces no entendemos por qué nos daña. Piensa tú en un niño de 2 añitos que toma un cuchillo, largo cuchillo, y empieza a jugar con el cuchillo. Puede que el niño esté feliz por ver el brillo del cuchillo. Y uno le dice, entrégame ese cuchillo. Y el niño dice, ¿por qué? Pero no me pasa nada, mira, lo estoy utilizando. Te vas a dañar. Uno ni siquiera espera, se lo arrebata inmediatamente.
Puede que el niño en su mentalidad infantil diga, pero mi papá, ¿por qué hace esto? ¿Por qué mi papá me quita todo lo que me divierte? Hijo, no entiendes que esto te hace daño, ya entenderás, pero prefiero quitártelo antes de que te dañe. A veces uno no entiende por qué este o aquel pecado me hace daño, pero Dios nos dice, no lo hagamos para que no nos hiramos y no hiramos a otras personas. Y no dañemos a otras personas. El pecado siempre esclaviza, el pecado siempre daña. Y es tan grave el pecado, es tan doloroso el pecado, es tan espantoso el pecado, que el Señor envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo único. Juan capítulo 3, versículo 16. El Señor, para librarnos de la lepra, de la esclavitud del pecado, nos envía a su Hijo para sanarnos, y nos envía a su Hijo para redimirnos, y nos envía a su Hijo para que con el precio de su sangre fuéramos libres de esta atrocidad que se llama pecado. ¿Cómo es posible que después de que el Padre nos entrega a su Hijo, nosotros sigamos crucificándole nuevamente con nuestro pecado? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 6, dice el autor de la carta a los Hebreos que cada que pecamos, crucificamos nuevamente al Señor. Esto significa que es como si la sangre de Cristo no hubiera servido para nada. Cuando yo tuve a mi hijo Pablo, yo experimenté el amor que uno tiene por un hijo. Y entendí en ese momento lo que hizo el Padre, o por lo menos tuve una luz de lo que hizo el Padre Celestial. Porque yo sería capaz de dar la vida por una causa noble. Tal vez en un acto de valentía lo haría, pero dar a mi hijo jamás. En cambio, el Padre nos entregó a su propio Hijo para librarnos de esta lepra que se llama pecado. Tanto nos amó el Padre que nos dio lo más precioso que un ser humano puede tener. Lo más precioso que alguien puede tener es un hijo. El Padre nos entregó a su Hijo. Siendo Dios, nos entrega a su Hijo. Jesús también viene voluntariamente, pero entendamos el valor de la entrega, el valor, el tamaño de la entrega. Nos debería hacer comprender la gravedad del pecado. Cuán atroz es el pecado, porque el pecado no solo nos daña en esta vida, sino que nos daña eternamente. El pecado no solo nos afecta hoy, sino que nos cierra definitivamente las puertas del cielo. Por eso el Señor vino, murió para librarte, para librarme del pecado. Existen entonces como dos expresiones del pecado. Uno que se llama pecado mortal y otro que se llama pecado venial. El pecado mortal se llama mortal porque mata nuestra relación con Dios. En el momento en que somos bautizados, Dios nos regala algo, un don que se llama la gracia. Esto que tenemos dentro de nosotros al momento de ser bautizados es lo que nos hace ya no solamente ser humanos. Al momento del bautismo somos hijos de Dios. Ya por mis venas no solamente corre sangre humana, ahora corre sangre divina. Y como soy hijo de Dios, ahora merezco el cielo, porque es mi herencia. Y como soy hijo de Dios, ahora Él vive en mí. Cuando una persona peca mortalmente, renuncia a su herencia. Por eso lleva a la condenación el pecado mortal. Porque si la herencia es el cielo y yo voluntariamente renuncio a mi herencia, entonces no puedo ir al cielo, porque voluntariamente me excluí, así llama el catecismo al infierno, la autoexclusión. Hice lo del hijo pródigo, me fui de la casa, mi padre jamás me echa, el padre jamás te va a expulsar de la casa, el que peca mortalmente se va por sus propios pies de la casa. Siempre hay tiempo para arrepentirse, hoy es el día del arrepentimiento. Para cometer pecado mortal se requieren tres condiciones. Que sea materia grave, es decir, que lo que haga sea grave, hay cosas más graves que otras. Los 10 mandamientos nos muestran qué es la materia grave, y dentro de cada mandamiento hay cosas más graves y menos graves. Segundo, que haya pleno conocimiento, que yo sepa que esto es materia grave. Y tercero, que haya entero consentimiento, que aún sabiéndolo, yo lo haga. Al finalizar la lección vamos a dejar una práctica que es un examen de conciencia donde veremos cuáles son esos pecados de materia grave, porque es indispensable confesarse de ellos, porque es indispensable ser liberado de ellos. Pero también existe otra expresión u otro tipo de pecado que se llama venial, que es un pecado de menor gravedad, un pecado que afecta mi relación con Dios pero no la daña definitivamente, que afecta mi caridad pero no daña definitivamente mi relación con Dios. Sucede pecado venial cuando cometemos un pecado en materia leve, con pleno conocimiento y entero consentimiento, o en materia grave, sin pleno conocimiento y entero consentimiento. Si yo no sabía, por ejemplo, que faltar a misa un domingo era materia grave, no lo sabía. Y lo es materia grave porque estoy faltando directamente al mandamiento que establece santificar las fiestas. Santificar las fiestas es darle un día a Dios. Es
un día que Dios tiene reservado para él, pero no me importa, no voy. Yo no sabía que eso era materia grave, entonces no pequé mortalmente, pequé venialmente, pero ahora lo sé. Entonces ahora, si lo hago, si falto deliberadamente a la Eucaristía el domingo sin causa justificada, entonces cometería un pecado mortal que me daña a mí. No es Dios el que necesita que yo vaya a misa, no es Dios el que necesita que yo le comulgue, soy yo el que lo necesita, soy yo el que necesito de Dios. Hay gente que dice, pobrecito de Dios, yo no fui a misa hoy. No, pobrecito de ti, de mí. Dios no es menos Dios porque dejes de ir a misa, pero tú sí eres menos santo al dejar de ir a misa. Dios no es menos Dios porque dejes de ir a misa, pero tú sí eres menos santo por dejar de ir a misa. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, esto es importante. Es importante diferenciar entre pecado mortal y pecado venial. Es necesario confesar los pecados mortales, los pecados veniales no es necesario, pero es muy conveniente hacerlo, muy conveniente hacerlo. Pero para comprender más a profundidad el tema del pecado y cómo nos daña y cómo destruye todo el pecado, es una lepra que lo destruye todo, volvamos al libro del Génesis, capítulo 3 del libro del Génesis, el tema del pecado original, el pecado de nuestros primeros padres. Dios les había dado todo y sin embargo ellos prefirieron romper la relación con Él. Seducidos por la serpiente, accedieron, comieron el fruto prohibido. No nos pongamos ahora en disquisiciones teológicas, qué era el fruto, qué era el árbol. Lo importante es saber que fue un acto de desobediencia. Ellos se prefirieron a ellos mismos en vez de Dios. Miren esto, todo pecado en el fondo es buscar lo que Dios quiere para mí, pero por mis propios medios. Porque Dios quería que Adán y Eva fueran como Él, los quería divinizar por la gracia. Satanás les dijo, si comen del árbol seréis como dioses. ¿Ven? Satanás les dijo, ustedes van a ser como dioses. Dios les dijo, ustedes van a ser como yo. Lo que ellos querían era precisamente lo que Dios les había dicho. Pero el camino que Dios les mostró fue el camino de la obediencia. En cambio, el camino que Satanás les mostró fue el camino de la desobediencia. El pecado entonces no es tanto pecado por lo que se anhele, sino por el camino que se escoge hacia esto. Entonces una persona peca porque quiere ser feliz y cree que ahí encuentra la felicidad, pero Dios también quiere que seas feliz. Entonces, ¿dónde está el pecado? En el camino que yo escojo. Dios me dice, la felicidad se vive por acá, pero yo escojo que la felicidad se encuentre por allá. Pero cuando yo escojo siempre me equivoco y termino hiriéndome, dañando a los que amo. ¿Qué pasó después del pecado de Adán y Eva? 4 rupturas. Primera ruptura en la relación con Dios. ¿Se acuerdan que ellos conversaban con Dios cara a cara? ¿Se acuerdan que Dios pasaba la tarde con ellos, pero después de que pecaron se escondieron? Y dice Adán, me escondí porque tuve miedo de ti. El pecado nos produce miedo de Dios, miedo de nuestro Padre. El pecado nos produce miedo de la voluntad de Dios. No quiero saber de Dios, no me quiero consagrar, yo no quiero saber lo que Dios quiere para mí. El pecado me aleja de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es sinónimo de mi felicidad verdadera. Me aleja de Dios. Cuando uno peca, le es difícil orar. Segundo, rompe nuestra relación con nosotros mismos. ¿Se acuerdan que Adán y Eva estaban desnudos al principio y no había el menor inconveniente? Pero después de que Adán y Eva pecan, sienten vergüenza de su desnudez. Es decir, se fractura algo en nuestro interior con el pecado. Cuando Adán y Eva pecan, se desordenan interiormente. Y aquello que ya querían hacer, el bien, ya no lo lograban fácilmente. ¿Se acuerdan que San Pablo dirá, ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero? Porque estamos fracturados en el interior, se desordenaron nuestras potencias interiores, se sublevaron nuestros instintos, nuestras pasiones, nuestras emociones. Entonces ahora sucede muchas veces que uno sabe que esto no lo debo hacer, que esto me trae problemas, que esto me hace daño y sin embargo lo termino haciendo por esa fractura interior que me trajo el pecado. Tercero, el pecado rompe nuestra relación con el prójimo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Adán vio a Eva y dijo, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos? Pero cuando pecó, cuando Dios le dijo, ¿acaso comiste del fruto del que te prohibí? Adán dijo, la mujer que tú me diste, me dio y comí. En el fondo, es tu problema, tú me la diste. Si no me lo hubieras dado, yo no hubiera pecado. ¿Se dan cuenta de esto? Primero era carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ahora, ella es la culpable. Y el pecado nos enseñó a nunca asumir la culpa, sino a enseñar que los otros son los culpables, a justificar cada cosa que hacemos. El pecado rompe nuestra relación con el prójimo, lo acusamos por cosas propias, terminamos fracturando, terminamos odiándonos. Miren después lo que pasó con los hijos de Adán y Eva, Caín asesinando a Abel. Entonces rompe nuestra relación también con el prójimo.
Y finalmente el pecado rompe nuestra relación con la creación. Dios les había dado un jardín bellísimo. Dios les había dado un jardín hermoso para que disfrutaran de él. Pero resulta que después del pecado, el Señor les dice, ganarán el pan con el sudor de su frente. Y en vez de frutos, la tierra les dará espinas. De alguna manera, la creación entera gime en dolores de parto, dirá San Pablo, esperando la redención, esperando que esos méritos de la redención se terminen de cumplir en la humanidad, terminen de llegar, terminen de aplicarse estos frutos de la redención. ¿Se dan cuenta que nosotros, por el pecado, maltratamos la creación? Podríamos hacer un uso razonable de ella, pero no la explotamos. Y luego la creación misma nos devuelve y nos pasa la factura. ¿Cuántas catástrofes naturales nos hubiéramos podido evitar si no abusáramos de la creación, si no abusáramos de lo que Dios nos ha dado? El pecado es el gran asesino. Daña nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo, con la creación. ¿Cómo salir del pecado? ¿Cómo salir del pecado? El Señor nos lo ha mostrado claramente en la parábola del Hijo Pródigo. Hay 5 pasos, hay 5 pasos. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, aparece en esa parábola del Hijo Pródigo los 5 pasos, que mejor debería llamarse la parábola del Padre Misericordioso. Primero, lo que uno tiene que hacer es un examen de conciencia. Debo reflexionar y ver en qué le he fallado al amor de Dios. ¿Se acuerdan que el Hijo reflexionó? En la casa de mi Padre hay comida y yo acá no me puedo alimentar ni de las algarrobas de los cerdos. Segundo, debo tener contrición de corazón. Me debe doler haber pecado. Yo no puedo simplemente decir, sí, pequé, no pasa nada, Dios me perdona. No, me debe doler, o por lo menos le suplico al Señor que me duela. Señor, no me duele lo suficiente, yo te pido que me duela lo suficiente. Lo que se llama contrición. Recuerdan que este hijo pródigo estaba sufriendo precisamente y el dolor del hambre le hacía sentir el dolor de su pecado. Contrición de corazón. Tercero propósito de la enmienda. Yo no puedo decir a Dios, Dios mío, perdóname, pero no voy a cambiar. Como el esposo que le dice a la esposa, sí, yo tengo otra mujer, te pido perdón, pero no me pidas que la deje. Pues no tiene ningún sentido. Si no hay propósito de enmienda, si yo me acuso de un pecado del que no estoy dispuesto a salir, entonces no hay propósito de enmienda. El hijo pródigo quería regresar a la casa, pero no para expropiar nuevamente al papá, no para sacarle más dinero, sino para pedir perdón, no para volver a gastar su dinero en vagabundas, sino para pedir perdón de todo corazón. Para pedirte perdón de todo corazón. Entonces, debe haber propósito de la enmienda. Acá hay un tema importante con las personas que tienen una situación complicada. Y es una situación difícil y nosotros acompañamos a esas personas y oramos por ellas. Porque hay personas que viven en una situación irregular en su vida espiritual. Es una situación de pecado permanente y quisieran salir, pero las condiciones no se lo permiten. Pienso yo, por ejemplo, en las personas que viven en unión libre y en ese momento les es difícil casarse. Personas que han contraído segundas nupcias y en ese momento están en un proceso de nulidad. Entonces quiero salir, pero no puedo en este momento. Por eso la iglesia te dice, te acompaño, te atiendo, te abrazo. Todavía no te puedo absolver, pero te acompaño. ¿Todavía no te puedes consagrar? Bajo esas condiciones no, pero te acompaño. Pero puedes hacer todo tu proceso y terminar el proceso y hacer una oración el día de la consagración y pedirle a Nuestra Señora fuerza y ayuda y digamos hacer una consagración devocional entregándole su vida a la Virgen y a Jesús por medio de ella, pero digamos que la consagración es la renovación de los compromisos bautismales. Entonces Montfort en el numeral 99 del Tratado de la Verdadera Devoción habla de la necesidad de por lo menos estar en gracia de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Wilson, entonces ya voy a pagar esto, no voy a seguir viendo la consagración, si no me voy a poder consagrar. ¿Para qué hacerla? Para dejarte amar por Dios. Escúchame, la consagración no es simplemente una ceremonia que se va a hacer el día 33 o el día que termine este proceso. La consagración es una experiencia de fe que estás viviendo. Es una compañía de parte del Señor. Debe haber propósito de enmienda. Y si todavía no lo puedes, entonces, si las circunstancias no te lo permiten, entonces lo que debes hacer es un esfuerzo para seguirle pidiendo a Dios, ayúdame a salir de esto, clamar al Señor, desde lo hondo a ti grito, Señor, no quedes yo defraudado. Y el Señor escucha tu plegaria, no te juzga, nadie te juzga, te ama y ve tus lágrimas y ve tus dolores. Y con lágrimas pides y Dios por esas lágrimas hará el milagro de que puedas salir de esa situación. Pero hay que dar el paso para salir de esa situación. No hay mayor misericordia que decirte esta verdad.
El paso que debes dar es salir de allí, pero tú y yo solos no somos capaces. Dios nos tendrá que ayudar y Él nos mostrará los caminos. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesión de boca. Confesión de boca. El hijo no llegó donde el padre a quedarse callado. No, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus siervos. Nosotros nos confesamos con un sacerdote. ¿Y por qué con un sacerdote? Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. El Señor le dice a los apóstoles recién resucitados: a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Es necesario entonces confesarse con un sacerdote. Quinto, satisfacción de obra. Es decir, yo debo hacer una penitencia para reparar lo que hice. Recuerdan que el hijo pródigo quería reparar diciendo: trátame como uno de tus siervos. Es decir, quiero jornalear si es necesario. Ponme a arar la tierra. El padre fue muy misericordioso. A veces hay gente que me dice: Wilson, me pusieron una penitencia tan sencilla. Es que el padre es muy misericordioso y el padre le abrazó, y a veces esperando una penitencia muy dura, más bien el Señor te reviste con su gracia, te pone el anillo, te vuelve a calzar con sus sandalias. Así es el amor de Dios. En el tribunal humano tú confiesas tu culpa y te condenan. En el tribunal de la confesión tú confiesas tu culpa y te perdonan. Bendito sea mi Dios por la confesión. Gracias, Señor, por este regalo maravilloso que hemos recibido. Entonces, la práctica de esta lección es hacer un examen de conciencia. En la descripción de este video dejaremos el link donde está el examen de conciencia. Y va a haber además dentro de ese link un video, si es que quieres recibir apoyo. En el video te explicaremos cómo hacer el examen de conciencia. Pero ahí vas a hacer un examen de conciencia. Si lo quieres hacer tomando algunos apuntes, es importante para que no se te olvide ningún pecado al momento de confesarte. Ojo, si escribes los pecados, es muy importante que inmediatamente te vayas a confesar y rasgues esa hoja y la cuides muy bien, porque es tu conciencia. Es tu conciencia. San Francisco de Sales dice que esto es posible, es permitido, pero cuidado. Si tú ves que es un peligro tener tus pecados escritos, mejor no los escribas. Trata de recordarlos, lee, entiende por qué es pecado y trata de recordarlos y confesarte con el sacerdote. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a reconocer que hemos pecado. Vamos a reconocer que hemos fallado. Miremos a Jesús y digámosle: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sí, lo había prometido, pero te he defraudado y me duele verte en esa cruz clavado. Perdóname, perdóname, Señor. Soy David que adulteró, el Pedro que te negó. Yo soy el hijo que te decepcionó. Soy David que adulteró, el Pedro que te negó. Yo soy el hijo que te decepcionó. Cierra tus ojos en este momento. Si te puedes poner de rodillas, ponte de rodillas y pidamos perdón al Señor juntos. Es importante pedir perdón. Es importante decirle al Señor: perdóname, no soy tan perfecto como creía, y siempre vas a recibir su misericordia. Escúchame, siempre te va a perdonar. Siempre. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán profundo hayas caído, no importa el tamaño del pecado, su misericordia siempre te perdonará. Su misericordia es eterna. El Señor le dice a Santa Faustina que el pecado de toda la humanidad junto, es como una gota en comparación al océano de su misericordia. Yo soy David que adulteró, el Pedro que te negó. Yo soy el hijo que te decepcionó. Yo soy el hijo que te decepcionó. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lección de hoy tiene un extra. Vamos a responder a esta pregunta: ¿cómo confesarse en la época del COVID-19?
Sé que muchos de ustedes están pensando en ese momento, bueno, ¿y si no puedo acceder a un sacerdote en este momento? Porque estamos recluidos en nuestras casas, porque los sacerdotes están en sus parroquias, pero no pueden abrir la parroquia al público. ¿Qué hacer entonces? Para estas situaciones especiales, el Catecismo de la Iglesia Católica nos tiene una respuesta. En el numeral 1452 nos dice: cuando el fiel se encuentre en la dolorosa imposibilidad de recibir la absolución sacramental, es decir, estas circunstancias, debe recordarse que la contrición perfecta, contrición es dolor, el dolor perfecto de haber ofendido a Dios, procedente del amor del Dios amado sobre todas las cosas. Es decir, me duele haber ofendido a Dios no por temor a condenarme, sino porque le fallé a un Dios tan bueno que me amó hasta el extremo. Expresada por una sincera petición de perdón. O sea que en ese momento, cuando yo hago esta oración de pedirle perdón a Dios, me pongo de rodillas, expreso con mi boca una oración de perdón, la que el penitente puede expresar en ese momento. No hay una fórmula propiamente, la que te salga de lo profundo del corazón. Puede ser, por ejemplo, el Salmo 51, el famoso Salmo Miserere, donde se le pide perdón al Señor de corazón. Y acompañada de votum confessionis, una expresión latina, es decir, de el firme propósito de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental. Hago esta oración, pero me comprometo a recurrir cuanto antes a la confesión sacramental como para terminar el sacramento, de tal manera que una vez salgamos de este confinamiento, inmediatamente vamos y nos confesamos. Esto obtiene el perdón de los pecados, incluso mortales, Entonces vas a hacer el examen de conciencia, repito, lo puedes hacer escrito. Una vez lo termines escrito, ahí mismo te pones de rodillas, pides perdón al Señor, lloramos por esos pecados y quemamos esa hoja al instante. Dañamos esa hoja al instante. No esperes 2 o 3 meses con esa hoja guardada para confesarte. Si hay riesgo de que esa hoja caiga en manos equivocadas, es mejor no hacer la hoja, es mejor no escribir y simplemente quedarte tú con los pecados que más recuerdes. Bien, en caso de que en 2 o 3 meses, ojalá menos, podamos ir a confesarnos, uno puede volver a hacer el examen de conciencia y volver a escribir estos pecados para recordarlos y concluir, digamos, el sacramento. Pero es importante que sepas que en este momento difícil te puedes poner de rodillas y pedirle perdón a Dios con el votum confessionis, con el propósito, el voto de confesarse lo más pronto posible. Un abrazo para todos, les espero en la próxima lección. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.